Muy buenos días, tardes o noches a todos nuestros escuchas que se den el tiempo para escuchar este podcast, esta grabación que estamos haciendo el día de hoy en Podlivet. Una vez más, pues me acompaña el doctor Fernando Álvarez y un servidor Mariano Chávez. Y en esta ocasión, pues esta semana, el tema que queremos tratar desde la filosofía y desde el pensamiento crítico pues es esta carta que hay que aclararlo, emitieron algunas diócesis, de hecho pocas diócesis de Estados Unidos con respecto a la vacuna que desarrolló la farmacéutica Johnson Johnson. Y bueno, pues en especial algunos de los comunicados, digo, dependiendo de la diócesis, ¿no? Pero en general, pues la postura era que invitaban a los fieles pues a tener una cierta reserva con respecto a esta vacuna, en específico por el historial que se ha venido desarrollando esta compañía, ¿no? Con respecto a los fetos que son resultado pues, de abortos que se llevan a cabo en hospitales de Estados Unidos. Y bueno, pues empezó a surgir ahí el rumor en muchos medios de comunicación que la vacuna estaba hecha con células madres de fetos y bueno, pues que por eso invitaban a no vacunarse. La postura en realidad pues era que si tenían la oportunidad los fieles de tomar otras vacunas, pues tomaran otra vacuna por, digamos, el historial que ha venido teniendo esta farmacéutica con su relación al tema del aborto. ¿Cómo ves, Fernando, esta petición que hacen algunas diócesis a motu propio, por así decirlo? No lo hacen, digamos, toda la conferencia episcopal de Estados Unidos, sino solo algunas diócesis mandan este comunicado. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo estás? Saluda también a los escuchas. Yo creo que es una posición interesante, errónea, muy moral. Yo creo que sí, el gran problema siempre ha sido, eh, no creo que estén usando fetos, ni creo que estén usando fetos de abortos. Hay que recordar que hay legislación. Las legislaciones en ese sentido son muy duras, en el sentido de que no es nada sencillo o está materialmente prohibido experimentar con seres humanos vivos o muertos. O sea, eso en un primer momento. Seguramente son células madre, que el gran problema de las células madre, tú bien lo sabes, o la gran oportunidad de las células madre, es que pues en el fondo servirían para materialmente curar casi todas las enfermedades al ser células que todavía no tienen procesos de especialización. Gran problema es donde se consigue, ¿no? Entonces, ahí ese es un problema moral interesante. No creo en el fondo que Johnson Johnson tenga nada que hacer con células madre en sus vacunas, por lo que he estado averiguando, porque en el fondo de entrada pues sería materialmente imposible que Johnson Johnson eh, produjera la cantidad de vacunas que se necesitan. O sea, necesitaría un número infinito de fetos para producir las vacunas. Más bien están utilizando otro tipo de tecnologías y el problema es la fama de laboratorio. Y esto hay que yo que le agregaría otro punto que yo creo que sí se da, lo estamos viendo en este momento con las vacunas y la cantidad de farmacéuticas que están metidas y lo que oímos de unas y lo que oímos de otras vacunas. Yo creo que también son guerras comerciales. Hay que reconocer que las farmacéuticas que logren imponer sus vacunas, pues tienen materialmente el futuro asegurado, el futuro financiero asegurado. Entonces tienes que eliminar a tus competidores. Y yo siento esto que es más como la eliminación de competidores. O sea, es como que si la vacuna rusa no era fiable, que si la vacuna china no la hace, pues parece una guerra comercial más que una guerra real, ¿no? No sé cómo tú lo veas, pero yo más bien lo veo también en ese tenor de ideas, o sea, guerras comerciales. Sí, de acuerdo. Yo creo que, a ver, yo coincido completamente en estos dos puntos, ¿no? Uno precisamente es la fama, la imagen, la reputación que ha desarrollado
cada una de las farmacéuticas y en este caso específico, ¿no? Johnson Johnson. Y yo creo que eso es, digamos, un tema incluso moral, ¿no? Donde se está discutiendo a nivel político, donde nos damos cuenta que también la iglesia y muchas otras instituciones están inmiscuidas desde sus lugares en la política, desarrollando un papel político, ¿no? Entonces, haciendo este tipo de llamados que tienen la posibilidad de hacerlo, también hay que decirlo, ¿no? Un poco relacionándolo con el tema de podcast anterior de la libertad de expresión, pues lo hacen, ¿no? Pero, y hacen este llamado, pero yo creo que se está atacando en un primer momento la imagen, ¿no? Que tiene esta farmacéutica, ¿no? Y cómo, un punto que destaco yo es cómo la reputación y la imagen se vuelve un tema moral e incluso un tema histórico y de la memoria, ¿no? O sea, siempre habrá alguien que te estará recordando lo que has hecho en el pasado para que no te consolides o no pretendas consolidarte como autoridad moral en un determinado tema. Y el punto, y el punto número 2 es este que mencionaba, ¿no? También hay una guerra comercial y hay una guerra por posicionarse o una lucha por posicionarse en cuanto a cuál es la mejor vacuna, ¿no? Hay que decirlo, la característica de Johnson Johnson es que es una sola dosis con alrededor del 70% más o menos de efectividad y pues, lo cual abarataría muchísimos costos para los gobiernos, a diferencia de las otras que pues requieren de varias dosis, ¿no? Y en ese sentido es importante también que estos comunicados están diciendo es preferible utilizar otras vacunas si se tiene la oportunidad, no dicen no se vacunen, pero es preferible buscar otras como Pfizer, como Moderna, entre otras, ¿no? Yo creo que en esta ocasión le tocó a Johnson Johnson ser de alguna manera golpeada mediáticamente, como lo ha sido AstraZeneca en Europa y la vacuna Sputnik, y que, bueno, pues ahora le toca enfrentar de este modo el golpe a la imagen y a la reputación, que también es un tema político. Claro, yo creo que ahí, mira, yo creo que lo ideal sería que tú como consumidor último pudieras elegir la vacuna de tu elección eh, y así llevarlo a cabo, ¿no? El proceso de vacunación. El problema es que ahorita siendo realistas, no hay suficientes vacunas en ningún lado. No es que no puedas escoger, es que más bien te pones lo que hay, lo que llegó, lo que se produjo, etcétera. Porque el otro día estaba lloviendo que yo dije, claro, esas son de las cosas que uno no percibe. Está el proceso y problema de producción de la vacuna, que los laboratorios tienen que tener la capacidad de producir millones de millones y millones de dosis. Pero después vienen dos problemas que no había yo caído en la cuenta y que yo veía, y uno decía, va a haber escasez de vacunas, leía yo, próximamente. Razón, no hay suficientes frascos para empacarlas. O sea, hay un problema ahí de frasquitos de vidrio para las vacunas, que me imagino que no son cualquier frasquito de vidrio por el tipo de temperaturas a las que se somete, entonces ya es un problema. Y después tienes otro problema, tienes que tener quién sabe cuántos millones de jeringas para inocularla. Entonces se empieza a tener ahí, te empiezan a salir cosas extras que dices, en estos momentos de crisis donde de repente toda la población del mundo requiere de la vacuna simultáneamente, que ese es el problema, pues no tienes manera de cubrirlo. Entonces sí tienes ahí unos problemas impresionantes y con todos esos problemas todavía generas campañas contra laboratorios y es cuando dices, lo otro es el ideal, pero en la realidad es, si quieres sobrevivir, pues te pongan la que sea, más vale estar protegido al 10% de no estar protegido al 0%, ¿no? De acuerdo, y otra vez creo que nos volvemos a meter en este punto en el que un tema moral se vuelve un tema político, ¿no? O sea, sí. Nuevamente vemos que la arena política está llena de dilemas morales, ¿no? O sea, aquel que quiera decir que la moral no tiene nada que hacer en la política, yo creo que esa es una concepción bastante equivocada e incluso reduccionista de la política, ¿no? Por supuesto que la política se enfrenta a temas morales.
definitivamente. Y los temas morales no solamente son eh, cuestiones de políticas públicas o de moral pública. Son cualquier cosa, cualquier decisión política va a tener implicaciones morales. Tú puedes ser un verdadero utilitarista, que yo creo que en los planos de vacunación, los procesos de vacunación o los programas de vacunación son bastante, de manera manifiesta, completamente utilitaristas. Estás tratando de beneficiar a la mayor cantidad de gente, generando el menor riesgo o el menor problema. Y entonces por eso seleccionas ciertos grupos de edades o de poblaciones, etcétera. Y entonces ahí vas viendo cómo definitivamente lo moral lo tienes encima. De acuerdo. Entonces, ese es un problema, ¿no? Y también a lo moral, que yo creo que es el problema último, se le suma lo religioso. Ciertas nociones religiosas que entonces ya depende de cada uno como creyente de su credo, qué actitud tomas hacia ciertos medicamentos. Y eso genera otra variable que no solamente la moral tiene, sino que ya le metiste otra mucho más dura, ¿no? De acuerdo, y aquí vemos cómo incluso una creencia religiosa o ciertos valores religiosos y cierta expresión de esos mismos valores pueden incluso acarrear un problema de salud pública. O sea, el decidir no vacunarte por un tema religioso tiene una implicación en temas de salud pública, ¿no? O sea, eso, o sea, el impacto que tiene de hecho la moral en el tema público es bastante grande y yo creo que le damos la vuelta en temas políticos a la moral y creo que en nuestra política le hace falta reconocer que sin la moral es prácticamente nada. Definitivamente, la cuestión moral es, la vez pasada también cuando hablábamos de las redes, también aparecieron cuestiones morales. Yo que siempre que manejemos cuestiones de orden político, van a aparecer cuestiones morales necesariamente. Si haces tal, va a haber implicación moral. Si decides vacunar a tales, vas a tener implicaciones morales que alguien te puede decir, ¿y por qué no mejor estos otros que tienen más derecho por estas razones? O sea, a mí algo que me llama mucho la atención de las vacunas, de todas, no nada más de una Johnson o la que sea, es que ninguna ha sido probada en niños. O sea, todo el aparato de investigación ha sido en adultos, por razones obvias, pero no hay vacunas contra el COVID para niños. O sea, si no hay nadie pensado menor de 16 años. Y entonces dices, bueno, vacunamos a los adultos. ¿Qué va a pasar con los niños? No vayan a ser el siguiente frente del virus y entonces vamos a tener un problema con ellos, pero ninguna vacuna se ha probado en ellos. Entonces cuando dices, bueno, esto nos va a generar, estamos tapando un hoyo, pero se nos está abriendo otro a lo mejor. Y al mismo tiempo queriendo regresar las escuelas privadas a clase, ¿no? O sea, Sí, exacto. Y después también está ese problema de que las escuelas quieren regresar como si el regresar, tú lo acabas de decir, escuelas privadas, si el regresar a las aulas hiciera que entonces los que pueden pagar fueran a clase. Y yo creo que aunque regresaran, muchísima gente no va a asistir a clases en escuelas privadas. Más bien, yo creo que ahí el problema no es moral, sino económico. de acuerdo. Si no tienes trabajo o tienes un problema laboral que ya no tienes los ingresos que tenías antes, pues ese es un gasto que pudieras cortar y entonces incorporas a tu hijo a la escuela pública, De acuerdo. al sistema público de educación. Entonces, sí, hay se están generando demasiados problemas de todo orden en De este acuerdo. momento. Y yo creo que nuevamente el tema o la teoría utilitarista se nos hace muy presente en estos momentos y yo creo que la pregunta ética también implicaría, ¿realmente podemos elegir fuera del utilitarismo, sobre todo en ciertas situaciones como esta de emergencia? A mí en lo personal me parece que es casi imposible, ¿no? O sea,
¿por qué estamos vacunando ahorita a los adultos mayores? Y quizás muchos se pregunten a las personas jóvenes de 30, 50 años, que son las que salen a trabajar a diario, no se está vacunando, pues por el simple hecho de que no hay suficientes vacunas para vacunarlos a ellos, ¿no? Por eso estamos empezando con los adultos mayores, por eso empezamos en las delegaciones, en las alcaldías de menor población de adultos mayores, precisamente por un tema utilitarista, ¿no? Y esa es la pregunta, ¿realmente podemos salirnos del utilitarismo en momentos de emergencia? A mí me parece complicado y me parece que es casi Yo imposible. yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que tratar de salir del utilitarismo y hacer una caricatura del utilitarismo es como muy fácil. Salirte es como muy difícil. Porque en el fondo, si lo ves objetivamente, el utilitarismo simplemente te dice beneficiar a la mayoría y perjudicar al menor número posible. Uh-huh. Entonces, eso es muy encomiable. O sea, a Claro, lo mejor hasta no estás de democrático. acuerdo, ¿no? Pero eso es muy encomiable como posición moral. De acuerdo, incluso hasta democrático, ¿no? Parece, o sea, la mayor cantidad de personas posible con los recursos que tienes, pero resulta que tienes muy pocos recursos para vacunarlos, ¿no? Sí, claro. Ahora, siendo realista, los pocos recursos son a nivel mundial. Claro. O sea, no es que digas, es que los países no determinaron cantidades para la vacunación. Yo creo que todos los países, mal que bien, a lo mejor hay excepciones, desde luego, los agarraron tal cual, con los dedos en la puerta. Ninguno se imaginó jamás lo que esto iba a implicar y el costo que iba a tener. Entonces, ¿le dieron recursos? Yo creo que no le dieron recursos porque nadie se imaginaba que íbamos a llevar un año y vamos a seguir igual, y yo creo que nos vamos a echar otro año igual. De Y acuerdo, a lo mejor en 2022 vamos a empezar a salir a ver cómo está el mundo. de acuerdo. Entonces, sí, yo creo que ahí todo mundo, o sea, yo me acuerdo de mí hace un año, yo pensaba que igual para agosto las cosas iban a estar más normalizadas. Me imaginaba yo un poco el caso de la influencia H1N1, cuando en México se paró y se cerró, ¿verdad? Pero fueron un mes Un mes. o menos, o sea, y todo regresó a la normalidad. Pues uno se imaginaría esa cosa, no seguir un año y seguir aquí. Y finalmente yo creo que la pregunta ya ética, práctica es, y la que le interesa a la gente es, ¿qué hago? ¿Me vacuno o no me vacuno si tengo la vacuna Johnson Johnson, ¿no? Y yo creo que la respuesta, incluso utilitaria y que yo personalmente tomo es, pues desde luego, ¿no? O sea, efectivamente no tenemos otro ámbito de decisión más que el utilitarismo y es la pregunta que le interesa a la gente, ¿me vacuno o no me vacuno? Y es, pues vacúnate con lo que tengas, ¿no? Porque estamos precisamente en el momento de emergencia. Exactamente. Yo estoy de acuerdo contigo. Vacúnate con la vacuna que está a la disposición. A lo mejor en un año ya las cosas van a estar más normalizadas. Y entonces ya elige la vacuna que tú quieras Uh-huh. y póntela. O sea, ahorita toma la vacuna que exista. Más vale estar protegido a no estarlo. De acuerdo, de acuerdo. Ese es como que ahí sí sería como muy utilitarista a nivel caricatura, ¿no? Claro, O egoísmo ético, claro, claro. si quieres verlo así, ¿no? Pero que no queda de otro y además sería la decisión moralmente correcta a nivel público. Exactamente, Estaría tomando. exacto. Claro, yo creo que sí, lo dices muy, muy acertadamente. Es la decisión moralmente correcta. A pesar de que sea utilitarista y a pesar de que sea egoísta, yo creo que tú lo dijiste muy bien, ¿no? Es fácil criticar al utilitarismo, quererse salir de él, pero en realidad es difícil salirse, ¿no? Porque a veces pues, no hay otro ámbito de decisión más que eso. Yo creo que las políticas públicas, aparte, sería el único criterio de medición de la efectividad de una política pública son criterios utilitaristas. Completamente. Pudieras tú tratar otros, pero tienes que beneficiar a la mayoría. De acuerdo. Entonces, ¿qué vas a decir? Esta es una política donde voy a beneficiar al 1% de la población y el 99% sale
perjudicado, pues no, o sea, De acuerdo. O sea, no va por ahí. Porque además el 99 tiene que pagar los costos de ese 1% de beneficio. Exactamente, exacto. El 99 es el que propicia que el otro uno tenga ese beneficio, ¿no? De acuerdo. Por eso tienes que hacerlo más extensivo. De acuerdo, completamente. Pues muchas gracias, Fernando, por este espacio en el cual pues lo que intentamos es nuevamente generar ciertos pensamiento crítico desde la filosofía accesible para el público en general y sobre todo dándole elementos y herramientas que le interesan a la gente, ¿no? Que es, ¿qué hago frente a esta situación? Porque uno puede Claro, titular, pero al final de cuentas, ¿qué hago? ¿No? ¿Me vacuno, no me vacuno? ¿Por quién voto? ¿Por este, etcétera? claro, y a la larga que no esté de acuerdo con lo que uno dice, ¿no? De Yo creo acuerdo, que también esa es como que la función del asunto. así es. Pues nos vemos la próxima semana, Fernando, y Nos vemos espero la próxima semana, Mariano, que estés muy bien. audiencia. Hasta luego. Hasta luego.